Buenos días, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel, a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial. Queremos darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora y vamos a presentar este tiempo, este devocional en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta mañana te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que hoy nos das de poder ver un nuevo día de vida, de poder levantarnos. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú nos sustentas, nos cuidas, nos defiendes, nos ayudas siempre. Gracias, Dios, porque estás al control de todas las cosas. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, nuestro ayudador, nuestro Redentor y Salvador. Gracias por cada familia que se conecta y va a ver esta transmisión. Gracias, Dios mío, porque cada día podemos confiar y esperar en ti. Podemos esperar en tu amor, en tu misericordia, en tu fidelidad que es grande. Gracias por socorrernos. Gracias, Dios, por extendernos tu mano de amor, de misericordia, de perdón. Gracias por estar cada día, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, mostrándonos el camino por el cual debemos andar. Oramos en estos momentos, Dios, para que sea usted tomando este día, todo lo que vayamos a realizar, sea bajo la dirección de su Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea usted guiando nuestra vida, guiando nuestros pasos. Enséñanos, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a entender tus planes, a entender tus propósitos que son grandes. Dios mío, en esta hora te damos gracias. Gracias, Dios, por todo lo que usted permite en nuestra vida. Te entregamos, Señor, este día en tus manos. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos enseñes y nos hables a través de tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Por este nuevo día que Él nos regala, a usted que se conecta, sea bienvenido a nuestra transmisión. En este día vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vemos un pasaje donde Jesús se dirige a la ciudad de Naín y con Jesús iba una multitudes seguían al maestro. Jesús era conocido por sus enseñanzas, por sus milagros, y en esta oportunidad a Jesús también lo acompañaba una gran multitud, pero también muchos de los discípulos de él. Aquí entonces nosotros podemos ver la disposición de las personas al buscar a Jesús, el anhelo de conocerle, de estar cerca de él, así como hoy sigue habiendo un anhelo
en el corazón de las personas por acercarse a Jesús. Habían personas con diferentes motivos, pero allí estaban siguiendo al Maestro y ciertamente las palabras que escuchaban de él tocarían su vida. Y vemos aquí que cuando Jesús se dirige a la ciudad que se llama Naín, cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, él aún no había entrado, se encuentra con una situación un poco conmovedora, donde llevaban a enterrar a un difunto, y es común que las personas mueran, es común que a diario, ¿verdad?, a nivel mundial, personas tengan que pasar por esto, pero aquí vamos a ver una situación en particular, y es que podemos mirar que la persona que llevaban a enterrar era un hijo único. Y no solamente esto, sino que al ser hijo único de aquella madre, esto dejaría un dolor en su corazón. Miramos aquí que no solamente era un hijo único de su madre, sino que la madre de aquel difunto era viuda, una situación un poco triste, difícil, la que estaba enfrentando aquella mujer, la que había estado viviendo por mucho tiempo, el hecho de perder a su esposo, pero también nuevamente tener que perder a su hijo, era una situación dura, difícil de enfrentar, pero sabe que aunque muchas veces el ser humano pase por situaciones difíciles, cuando Jesús llega a su vida, puede transformarlo, puede cambiarlo, puede restaurar y puede sanar el dolor, la tristeza que está viviendo aquella persona. Y el dolor que sentía aquella mujer en ese momento era muy fuerte por la pérdida de su hijo. Muchas personas la acompañaban, estaban con ella en el momento difícil que estaba viviendo, pero no podían cambiar la situación que estaba enfrentando aquella mujer. De hecho, hoy en día nosotros también nos podemos enfrentar a situaciones difíciles en nuestra vida, donde quizás las personas más allegadas quisieran ayudarnos, pero muchas veces no pueden. Pero hay alguien que tiene el control sobre todas las cosas, que tiene el poder para ayudarnos en cualquiera sea nuestra situación, y ese es nuestro Dios. Jesús está dispuesto a ayudarnos, a extendernos su mano. Él comprende la circunstancia que nosotros vivimos, la situación difícil que estaba viviendo aquella mujer al perder a su hijo, a haber perdido también a su esposo, a estar en una condición vulnerable. Jesús la pudo notar. Jesús la pudo ver, aún sin aquella mujer hablar. Jesús conoció su condición y Jesús conoce nuestra vida. Jesús conoce los procesos por los cuales pasamos. Jesús conoce la tristeza, el dolor, la pérdida que quizás se has tenido, y el momento difícil que podemos estar atravesando en nuestra vida. Pero Jesús no solamente se queda a mirar, Él no es indiferente a lo que vivimos. Él puede actuar y Él puede cambiar circunstancias en nuestra vida. Para cuántas personas la situación de aquella mujer sería un poco lamentable, sería triste. Cuántos se compadecieron de ella, cuántos quizás llegaron a pensar de que era injusto lo que estaba viviendo, de que quizás, ¿verdad?, Dios se había olvidado de ella. Pero una circunstancia difícil no nos debe hacer pensar de que Dios nos ha abandonado, de que Él es indiferente a nuestro dolor, de que Él es indiferente a lo que estamos viviendo. Jesús sí iba a un lugar, era con un propósito, y con lo primero que Jesús se encuentra al estar llegando frente a
a la puerta de la ciudad de Naín es con aquella situación. Jesús llegó en el momento indicado, cuando ya todas las esperanzas, ¿verdad?, estaban perdidas, cuando lo que le quedaba a aquella mujer era enterrar a su hijo, cuando lo que le quedaba a aquella mujer era un poco de tiempo, estaba poco de desprenderse por completo de su hijo único. Pero es allí en el momento más difícil de su vida donde Jesús llega a su vida. Y a diferencia de lo que muchas personas hacen al dejar, ¿verdad?, al abandonar en los momentos más difíciles, es en el momento más difícil donde nosotros podemos seguir confiando en la ayuda de Dios. Es en el momento más difícil donde nosotros podemos seguir esperando en Dios, en lo que Él puede hacer, en lo que Dios, ¿verdad?, puede intervenir, porque aunque muchas veces la esperanza se haya perdido, cualquiera sea la circunstancia, para aquella mujer era haber perdido su hijo, pero quizás para nosotros es en otra área de nuestra vida o con otra cosa, situación diferente. Sabe que Dios puede hacer algo si Él así lo quiere hacer. Y ahí estaba Jesús viendo la situación de aquella mujer y viendo cómo había mucha gente también que la acompañaba, muchas personas que estaban allí quizás para darle una voz de aliento, pero que eso no cambiaba aún la circunstancia. Y es bueno rodearnos de personas, ¿verdad?, que estén con nosotros también en esos momentos difíciles, pero también debemos procurar siempre contar con la ayuda de Dios, saber que Él va a estar allí dispuesto para sostenernos, para fortalecernos, para ayudarnos y para muchas veces darnos una nueva oportunidad. Jesús pudo ver a aquella mujer y lo que Jesús sintió hacia ella fue compasión, y es lo que nosotros vemos a través de la Escritura, un Dios de amor, pero también un Dios de compasión, de misericordia. En Jesús podemos ver algo, y es que Él es misericordioso, Él es compasivo con cada uno de nosotros, y Jesús estaba teniendo compasión de aquella mujer y le está diciendo: no llores. ¿Cuánto podría haber estado llorando aquella mujer? Y en el momento difícil de su vida, Jesús llega, Jesús tiene compasión y Jesús le dice: no llores. Y es lo que Dios muchas veces ha hecho en nuestra vida y lo que Él va a seguir haciendo, ¿verdad? En momentos difíciles de nuestra vida, Él ve nuestra condición, Él se compadece, Él tiene misericordia, Él no es indiferente y Él nos dice: no llores. ¿Sabe por qué? Dios dice, Jesús dice: no llores, porque había una esperanza para aquella mujer, había una esperanza para aquella familia, había una esperanza para aquella persona, y hoy Dios quiere que usted y yo tengamos esperanza en Él, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. Dios no quiere que lloremos, sino que miremos lo que Él va a hacer. Dios puede hacer algo en nuestra vida, Él puede cambiar nuestra circunstancia, Él puede cambiar nuestra condición, Él nos puede restaurar, Él puede restaurar nuestra vida familiar, Él puede restaurar nuestra vida laboral, a nivel personal, espiritual. Cualquiera sea la circunstancia en la cual hoy nos preocupa, hay un Dios que tiene misericordia, que tiene compasión y que muchas veces nos dice: no llores. No estamos solos, contamos con la ayuda de Dios en momentos difíciles. Aunque no veamos a Dios actuar, Él está atento, Él está dispuesto y Él está preparado para ayudarnos en el momento justo e indicado. ¿Usted no cree que Jesús llegó en el momento oportuno? Para muchos el hecho de que aquel hijo hubiera muerto sería algo que trataría de decir que ya no había esperanza, pero de hecho en Jesús tenemos todas las esperanzas, ¿verdad? Aunque muchas veces pensemos que todo está perdido, no, hay esperanza en el Señor, y había esperanza
en Jesús. Había esperanza para aquella mujer, que su futuro no era el mejor, sería una mujer desamparada, sola, que le tocaría enfrentar su vida difícil y a partir de allí no sería la misma de antes. Pero Jesús llegó en el momento oportuno, en el momento indicado, cuando Él tenía que llegar. Llegó en el momento más difícil para la vida de aquella mujer y le está diciendo: no llores. Aún no recibe el milagro, pero Jesús le dice: no llores. Y aun cuando nuestros ojos físicos no hayan visto un milagro en el presente, aun cuando no hayamos visto una respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Dios nos da una esperanza y Dios espera que sigamos confiando y esperando en Él. No llores, son las palabras que salen de Jesús hacia aquella mujer triste, hacia aquella mujer que estaba de luto, hacia aquella mujer que estaba en una circunstancia difícil. Pero las palabras de Jesús no solamente serían eso, sino que se convertirían en una realidad, porque Jesús cambiaría la circunstancia de aquella mujer, porque ella cambiaría su tristeza en gozo, ¿verdad? Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios cambia nuestro lamento en baile, Dios cambia nuestra circunstancia, Él cambia nuestra condición, y Jesús cambiaría la vida de aquella mujer, pero también la vida de su hijo, que había perdido la vida. Aún para aquel que piensa que no hay esperanza, que todo está muerto, que ese es su final, hay esperanza. Y había esperanza para una familia, no solamente para aquella mujer que estaba llorando, sino para la misma persona que estaba en el ataúd, para aquel hijo, para aquel joven. Había una esperanza, porque el dador de vida había llegado a su encuentro. El dador de vida había llegado donde la vida de aquel joven, a darle vida a aquel joven, pero también a traer esperanza a aquella mujer. Nosotros vemos a través de la Escritura cómo Jesús también resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de haber muerto, que ya estaba en una tumba, pero de allí Él lo levantó, porque Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Él tiene autoridad para dar vida, y el dador de vida estaba en aquel lugar para restaurar la vida de aquel hijo, para levantarlo, para entregarlo nuevamente a su madre y para poder, ¿verdad?, cambiar la historia de aquella familia. Una familia que al parecer o a la vista de muchos estaba desamparada, pero que no era indiferente a los ojos del Señor. Entonces miramos que aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús se acercó y tocó el féretro donde estaba aquel difunto, donde no había vida, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y aun cuando el joven estaba muerto, por cuanto había una voz, ¿verdad?, de el dador de vida, de Jesucristo, el Hijo de Dios, no sería impedimento para que aquel joven se levantara, para que la muerte retrocediera, para que aquel joven tuviera vida y para que su mamá también pudiera tener alegría nuevamente en su corazón. Hay una orden de parte de Jesús diciendo: levántate. Y cuando hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida, sin importar cuál sea la circunstancia, si Él nos da una palabra, si Él da una orden, las cosas van a empezar a suceder, las circunstancias van a cambiar. Donde no había vida va a haber vida, donde había tristeza va a haber alegría, donde había desesperanza va a haber esperanza, donde había luto va a haber gozo, va a haber alegría, porque es el Dios dador de vida, el que da esperanza, el que restaura, el que cambia, el que nos da gozo, el que va a nuestro encuentro.
Es Él en el cual usted y yo podemos tener esperanza, donde nosotros podemos tener todas las posibilidades de que las cosas cambien. Así que lo que hoy puede estar viviendo, que podamos decir es una situación difícil, no encuentro una salida, es una circunstancia, Señor, en la cual yo no veo que hay esperanza. Allí Dios es experto en actuar, allí Dios es experto en obrar. Él puede restaurar, Él puede cambiar, Él puede dar vida, Él puede devolver la esperanza. Y aquel joven se incorporó, el que había muerto. Mire que la circunstancia cambia. Ya no era el difunto, sino el que había muerto. Ya estaba en el pasado lo que había ocurrido y había un presente para aquel joven, para aquella familia. Y sabe que lo que hoy podemos estar viviendo quedará en el pasado como un recuerdo de lo que Dios puede hacer. Y Dios está dispuesto a darnos un presente diferente, un presente de gozo, un presente de alegría, un presente de esperanza, un presente diferente. Aunque el lloro pueda demorar por un tiempo, ¿verdad? Aunque la noche venga el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Y aunque muchas veces tengamos que pasar por ese tiempo de lloro, de tristeza, de dolor, donde no entendemos nada, también va a haber un nuevo día, va a haber un amanecer donde veremos la gloria y el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Aquel joven que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Vemos cómo cambió la condición de aquel joven. Se levantó, se incorporó y empezó a hablar. Lo que ya no tenía vida, quien ya no tenía esperanza, Jesús lo pudo levantar, y Jesús nos puede levantar, cualquiera sea la condición del ser humano, porque Él da vida a todas las cosas. En Él, ¿verdad? Hay poder, hay autoridad. Sobre todo, lo dio a su madre, lo entregó, lo devolvió. Lo que quizás ella nunca se imaginó, Jesús lo pudo hacer. Lo que muchos no pudieron hacer por mucho tiempo, Jesús lo pudo hacer. Él pudo devolverle a su hijo, a aquella madre. Jesús pudo devolverle la alegría, la esperanza, el gozo, ¿verdad? La paz en su corazón, el regocijo. Y no solamente serían la misma familia de antes, sino que sería una familia que se convertiría en testigo del poder de Dios, serían testigos de la obra de Dios. Aquel joven mismo sería testigo de que Jesús da vida, y usted y yo, después de pasar por la prueba, por la tormenta, por el momento difícil, nos convertimos en personas que somos testigos del poder de Dios, de lo que Él hace, de lo que Él obra en nuestra vida. Todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Todos se asombraron, todos glorificaban a Dios, tuvieron miedo, pero ciertamente Dios había visitado a aquella familia, y es lo que Dios sigue haciendo. Él sigue visitando nuestras vidas. Jesús sigue tocando los hogares, porque Él ama las familias. Dios ama los hogares y Él quiere restaurar, Él quiere sanar, Él quiere devolver la alegría, el gozo, ¿verdad?, a las personas. Y la fama de Jesús se extendía por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y es el mismo Jesús que seguimos predicando, un Jesús que es vivo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que es real, que venció a la muerte, que se levantó, que está a la diestra del Padre y que vive por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús somos más que vencedores, y usted y yo tenemos a un Padre que nos ama, que es el dador de vida, a Jesús, el Hijo de Dios, en el cual podemos tener esperanza. Y hoy también usted y yo tenemos un regalo como hijos de Dios, y es que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Así que no nos podemos sentir mal o solos, porque ¿sabe? Jesús está en nuestra vida, Dios está al control, Él nos ama,
y Él está dispuesto a ayudarnos cualquiera sea nuestra circunstancia. Queremos orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y vamos a decir, Señor, aún por encima de cualquier diagnóstico, de cualquier realidad que hoy esté enfrentando, tu poder es sobrenatural y puedo tener esperanza en ti. Dios amado, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos enseña, que nos habla. Oramos por cada familia que está aquí conectada. Hoy, Señor, te pedimos que les bendigas. Padre, creemos que tú los miras con ojos de amor, de misericordia, de compasión. Tú conoces cada circunstancia, cada necesidad. Hoy te pedimos, amado Dios, que sea usted, Padre de la gloria, obrando en cada uno, obrando un milagro, hace una intervención. Padre, cualquiera sea la necesidad, en cualquier área de nuestra vida, sabemos que tú puedes actuar. Por eso te pedimos, toma tú el control. Nos abandonamos en tus manos y creemos, Dios, que es usted quien nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Oramos por milagros, por sanidad, por restauración en esta hora, para que sea usted tomando el control. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y fiel. Recuerde, 8:30, transmisión en vivo a través de nuestra página Iglesia Cristiana Milagro de Dios. Ahí se puede conectar, escuchar la palabra de Dios. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.